Emergencia por primera granizada del año en Bogotá. Varias instalaciones de la Fiscalía resultaron afectadas. En alerta Río Cauca y Magdalena por los bajos niveles de su caudal. Presidente Juan Manuel Santos anuncia que el plan de choque contra la criminalidad será permanente. Tribunal Superior de Bogotá profiere nueva orden de captura contra la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. El gobierno inició hoy el proceso de adjudicación de la segunda ola de las autopistas de cuarta generación en el país. Alerta por nueva modalidad como el Internet para captación ilegal. Ordenan 26 capturas por lavado de activos a través de exportaciones de oro. Ser indolente frente a delitos o accidentes de tránsito puede dar hasta 12 años de prisión. Regaño de técnico del Manchester a Falcao. Debe demostrar lo que vale. Primera sorpresa en Sub-20. Paraguay derrota a Argentina. Una reina de belleza de Ecuador fallece al someterse a una liposucción. Al final de la emisión con un cirujano plástico discutiremos la noticia. Buenas noches. Estos son nuestros temas de hoy. 1. Este será un año de grandes eventos internacionales en Bogotá. 2. Aparecen 2 nuevos cacaos en la Bolsa de Colombia. 3. Siguen los cambios en la diplomacia y el servicio exterior. 1, 2 y 3 al cierre. Son las 9:30. Di Mario, Precisión Suiza. Buenas noches. Bogotá enfrentó la primera granizada del año. Durante más de 35 minutos, varios sectores de la capital enfrentaron una fuerte llovizna que terminó por colapsar el tráfico. Las imágenes revelan la magnitud del fenómeno. «40 minutos de intensa lluvia y granizo en Bogotá generaron emergencias en varios sectores del norte de la ciudad. Uno de los peores casos fue en el búnker de la Fiscalía, donde hubo una grave inundación. Decenas de trabajadoras, acompañadas por bomberos, intentaron evacuar el agua. Documentos importantes en algunas oficinas se vieron afectados por la filtración de agua. En las calles, andenes y ciclovías, la capa de hielo alcanzó 20 centímetros de altura. Algunos, por falta de precaución, sufrieron accidentes. Según el IDEAM, estas situaciones no son extrañas en esta época, a pesar de que en el resto del país se anunció una temporada de sequía por el fenómeno del Niño. Y mientras Bogotá enfrenta fuertes granizadas, en el resto del país la sequía afecta el nivel de ríos como el Cauca y el Magdalena. Los niveles de los ríos continúan cayendo. El IDEAM señaló que las bajas más importantes las presentan los ríos menores, lo que impacta a grandes afluentes como el río Magdalena y el río Cauca. Los afluentes menores han tenido menos precipitación en sus cuencas de aporte y de otro lado hay un gran proceso de intervención en los cauces que genera consumos adicionales que repercuten en descenso en los niveles. Hoy el río Magdalena tiene un nivel de 0.95 metros, mientras que el promedio mínimo mensual de enero es de 1.48 metros. Los impactos se han dado en efecto sobre el transporte fluvial en algunos sectores de Barranca Bermeja particularmente y sí han generado un impacto en transporte fluvial de carga. A la sequía que vive el país se suma la mano del hombre que con la deforestación, cultivos y otros consumos excesivos producen bajos niveles de los caudales. Para disminuir el riesgo en el río Magdalena, Cor Magdalena anunció la destinación de 4.000 millones de pesos adicionales para la atención a los efectos del fenómeno del Niño. El presidente Juan Manuel Santos anunció que el plan de choque aplicado en 12 ciudades para atacar la criminalidad se convertirá en permanente. El primer mandatario dijo que uno de los objetivos tras conseguir la paz será invertir los recursos de la guerra en mejorar la seguridad ciudadana. Explicó que el plan de choque para disminuir los delitos que más afectan a la ciudadanía en su cotidianidad resultó en una reducción del 20% en esas conductas criminales. El plan, que duró 3 meses, será implementado de manera permanente. Hoy termina, pero en lugar de desmontarlo, lo vamos a convertir en un plan permanente, focalizando la acción de la fuerza pública en aquellos delitos que más están afectando
a la ciudadanía. En los últimos 3 meses en 12 ciudades fueron capturadas más de 19.000 personas, fueron decomisadas más de 2.900 armas de fuego y 155 bandas fueron desarticuladas. Todas esas energías que estamos dedicándole a la guerra las podemos reorientar hacia la seguridad ciudadana. Por eso la ciudadanía debe ser consciente que la paz nos va a aumentar nuestra seguridad, nuestro entorno. Las ciudades que mejores resultados obtuvieron en la reducción de delitos fueron Pasto, Bogotá, Villavicencio, Barranquilla y Pereira. Aunque Santos felicitó al alcalde Gustavo Petro por las cifras buenas, también dijo que lo frustra el hecho de que en la ciudad hubiera un aumento en los casos de homicidio. Por su parte, Petro destacó que el hurto fue el delito que más disminuyó en la capital, pero dijo que el sicariato incrementó los asesinatos. Pues tenemos que lograr el camino de que Bogotá, con su baja tasa de homicidios relativa, pueda bajar a tasas de un dígito, es decir, salir de lo que se considera un territorio violento. Las ciudades también hablaron sobre sus cifras en materia de seguridad. El tema de la extorsión, que se redujo en un 64%. Se vio la captura de 17 personas de delincuentes, los Tangalá, que pertenecía al tema de microtráfico, y realmente se incautó un promedio de 70 millones de pesos en efectivo. Estamos hablando de una reducción absoluta que está sobre los 443 homicidios menos. El presidente también anunció que la Fiscalía contará con 350.000 millones de pesos en recursos para integrar a más funcionarios judiciales. El Tribunal Superior de Bogotá profirió una nueva orden de captura contra la exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, María del Pilar Hurtado. El Tribunal Superior de Bogotá acogió la petición de la Fiscalía para proceder con una detención de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. Emitir orden de captura en contra de la doctora María del Pilar Hurtado Afanador. La defensa reconoció que Hurtado es prófuga de la justicia. Esa orden de captura por ahora solamente tiene efectos internos en Colombia. El representante de las víctimas cuestionó que en anteriores oportunidades la Interpol haya negado la expedición de una circular roja. A nosotros lo que nos llama muchísimo la atención es que Interpol haya dicho que niega la orden internacional de captura de María del Pilar Hurtado por asuntos políticos. Entonces uno se pregunta cuál fue la información que Interpol Colombia le pasó a la secretaria de Interpol Francia. La Fiscalía General presentará esta nueva orden de captura contra la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, ante la Interpol, para que se proceda con su detención en otro país. El periódico El Tiempo de Buenos Aires reveló una entrevista realizada al jefe del ELN, alias Antonio García. El líder de la agrupación subversiva revela un borrador de 6 puntos sobre los cuales giraría un eventual diálogo con el gobierno. En la entrevista concedida al medio argentino para este fin de semana y revelada hoy por el canal Capital, el jefe guerrillero Antonio García dijo que en la posible agenda con el gobierno se hablaría de participación de la sociedad, democracia para la paz, transformaciones necesarias para la paz, víctimas, fin del conflicto armado e implementación y refrendación de los mismos. Asimismo, que uno de los puntos que según ellos no debe ser incluido en la agenda es el de narcotráfico, pues el ELN no tiene que ver con este delito. El jefe guerrillero asegura que el ELN no tiene ningún afán de firmar cualquier acuerdo, pero que han encontrado dificultad para abordar temas referentes a las Fuerzas Armadas, pues según él, el gobierno se los ha impedido. Alias Antonio García, en esta entrevista tras el último congreso guerrillero, dijo que la pretensión del presidente Santos no es de dialogar con ellos, sino de someterlos. Las autoridades adelantan operativos para capturar a 26 personas implicadas en el lavado de activos a través de la presunta exportación ilegal de oro. El vicefiscal Jorge Fernando Perdomo reveló que se trata de una investigación adelantada en contra de la empresa Goldex S.A., que movió recursos por 2.3 billones de pesos. La Fiscalía General adelanta operativos para hacer efectivas 26 órdenes de captura contra implicados en la exportación ilegal de oro a través de la empresa Goldex. Una organización delictiva encargada, dedicada al blanqueo de capitales, al lavado de activos, a través de la comercialización de oro. Entre los capturados se encuentran directivos de la multinacional. Entre ellas el representante legal de la empresa Goldex, John Uber. Indicó la manera como se hicieron las transacciones por más de 2.3 billones de pesos. Se estableció que eran empresas que eran recién formadas, pertenecían a los mismos socios, eran constituidas con un bajo capital. El ministro de Hacienda destacó la acción conjunta con la Fiscalía General e indicó los millonarios recursos que se movieron ilegalmente. Son recursos con los que podríamos estar construyendo 55.000 nuevas viviendas gratis en Colombia. Los capturados serán presentados ante un juez de garantías.
La Cancillería elevó una queja ante las autoridades de Venezuela por presunto maltrato hacia algunos colombianos deportados desde el vecino país. 150 compatriotas han sido entregados por las autoridades colombianas. Tras las constantes quejas por presuntos abusos y maltratos a colombianos deportados de Venezuela, la Cancillería elevó una queja al país vecino. Tenemos una cifra de 150 deportados y 6 expulsiones. ¿Qué hemos hecho? Y eso de la mano de la Defensoría del Pueblo. Lo que queremos es que se le respeten todos los derechos y el buen trato a todos los colombianos. Según la canciller María Ángela Holguín, los colombianos deportados no tenían los papeles venezolanos en regla. El hecho de que tengan pasaporte colombiano vigente no quiere decir que estén en regla. Están en regla, digamos, tienen su pasaporte colombiano, pero no tienen los sellos que indican que han entrado a territorio venezolano, las fechas en las que han entrado y que pueden estar en territorio venezolano indefinidamente. La ministra de Relaciones Exteriores explicó que en el 2014 venció el plazo que en su momento el expresidente venezolano Hugo Chávez dio para que los colombianos legalizaran su situación. Cada vez son más frecuentes los casos de indolencia por parte de conductores que abandonan las escenas de los accidentes de tránsito. Por eso la policía recordó que este tipo de conductas se constituyen en delitos como omisión de socorro y favorecimiento, no solo en accidentes de tránsito, sino también cuando la ciudadanía conoce la existencia de conductas delictivas y no las denuncian. Ser indolente frente al delito, frente a situaciones que pongan en peligro la vida de una persona, puede salir muy caro y muchos no lo saben. Si alguien no auxilia a otra persona cuya vida o salud se encuentra en peligro, por ejemplo durante un accidente de tránsito o un robo, incurre en el delito de omisión de socorro. Además, la persona que conozca de la participación de alguien en cualquier delito y no lo denuncie, puede ser judicializado por favorecimiento. Lo peor que puede hacer un conductor después de un accidente de tránsito es fugarse, y es un agravante el cual los fiscales y los jueces tienen que valorar. La omisión de socorro, que es un delito que tiene una sanción de 2 a 4 años de prisión. Sin embargo, la ciudadanía desconoce que por ley cuenta con la facultad de capturar a cualquier delincuente que sea sorprendido en flagrancia. Podrá capturarlo, nos dice nuestro Código de Procedimiento Penal. Luego aquí hay unos deberes para aportarle a la justicia, para colaborar con la justicia. La policía hizo un llamado a los colombianos para que no teman denunciar o actuar frente al delito. Coljuegos adjudicó la millonaria licitación para operar el Superastro Millonario. La empresa Corredor Empresarial seguirá manejando el juego de suerte y azar por 5 años más. El gerente de la compañía, Julio César Duque, aseguró que esperan ventas cercanas al billón de pesos, que le dejarían al Estado alrededor de 190.000 millones de pesos. La presidenta de Coljuegos, Cristina Arango, advirtió que se aumentó el porcentaje que el operador deberá destinar para la salud de los colombianos en un 2%. Un hombre desplazado del Chocó agarró a golpes las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social de Armenia. Los hechos quedaron registrados en una cámara de seguridad de la alcaldía. El hombre, molesto porque no le fue asignada una ayuda, atacó los equipos de informática y de oficina que estaban en el lugar. Los presentes en el lugar salieron corriendo al ver la violenta reacción del hombre. Según las autoridades, los daños fueron avaluados en 8 millones de pesos. El hombre fue controlado minutos después por la policía y los guardias de seguridad. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá aumentó la condena al expersonero de Bogotá, Francisco Rojas Birri, implicado en el llamado carrusel de la contratación. El alto tribunal consideró que el exfuncionario distrital debe ser condenado a 8 años de prisión ante la gravedad del delito de cohecho por el cual fue acusado. Durante el proceso penal, Rojas Birri aceptó su responsabilidad y reconoció que recibió 150 millones del contratista Julio Gómez y 350 millones del exsecretario de Salud Héctor Zambrano por comisiones en contratación. Inicialmente, la condena de Birri era de 5 años. Luego de 2 meses de la aplicación de los comparendos ambientales por parte de las autoridades a quienes boten basuras, la policía reveló que 1.700 ciudadanos han sido sancionados. La falta de conciencia ambiental de muchos bogotanos ha obligado a la policía a impartir en los últimos 2 meses 1.700 multas ambientales a aquellas personas que botan basura en las calles. El llamado que se hace a la comunidad es hacer un manejo adecuado de sus residuos sólidos o de las basuras, cumplir con los horarios establecidos que tienen las empresas de aseo y no arrojar escombros o basuras en lugares no permitidos de la ciudad de Bogotá. Las localidades más críticas han sido Fontibón, Santa Fe y Usme. La infracción más recurrente ha sido la de arrojar escombros o residuos en espacios públicos. Los comparendos oscilan entre 102.000 y 307.000 pesos según la magnitud de la contravención.
La Cámara de Gases Industriales y Hospitalarios de la ANDI alertó sobre los riesgos que pueden correr los colombianos que compren cilindros de gas hurtados. Anualmente se roban cerca de 16.000 unidades. Gases como el helio, oxígeno, argón, entre otros, son utilizados por las industrias para producir bienes y por los hospitales para atender a los pacientes. Deben tener un especial manejo, pero inescrupulosos se roban estos cilindros que son vendidos posteriormente, poniendo en riesgo a los que los usan. Hubo un caso reciente en la ciudad de Manizales, una paciente que estaba siendo atendida con oxígeno medicinal en su casa, murió porque la pipeta del cilindro de oxígeno estalló. Este flagelo deja cuantiosas sumas de dinero. En un año el robo de cilindros puede oscilar en unas 16.000 unidades y el valor de una unidad de un cilindro de gas industrial o medicinal está en unos $300 aproximadamente. Por eso la ANDI lanzó una serie de recomendaciones para los usuarios. Revise que la válvula esté sellada con un plástico termoencogible, que el nombre de la empresa que se encuentra en el plástico coincida con el nombre de la empresa que está en el cilindro. CMI conoció el costo, estado y proyecto de recuperación que la Administración de Bogotá tiene planeado para el Hospital San Juan de Dios. En la actualidad, 4 predios representan amenaza con colapsar. La inversión destinada para su recuperación es de 16.000 millones de pesos. Paso a paso CMI recorrió los predios del Hospital San Juan de Dios. Aunque algunos de sus edificios aún se conservan en buen estado, 4 de ellos, San Eduardo, Siberia, Cundifarma y el Jardín Infantil, tienen riesgo de colapso. De estas 24 edificaciones, efectivamente hay 4 edificaciones que requieren intervenciones prioritarias porque amenazan ruina. Algunos de ellos no tienen suelo, hay huecos en las paredes, no hay servicios públicos y solo animales y vigilantes transitan por ellos. La recuperación iniciará con una millonaria inversión para restaurar techos, paredes y cimientos de unidades abandonadas, donde aún hay equipos de restaurantes, camas y sótanos de lavandería. El presupuesto que hemos hecho son 16.500 millones de pesos, lo que cuesta la intervención. Antes de finalizar el año, los espacios verdes y 3 edificios serán abiertos al público, según indicó el distrito. Son intervenciones, digamos, sencillas, que lo único que van a adecuar son los senderos, van a adecuar las canchas y van a adecuar ese espacio público. Según explicó la empresa de renovación urbana, la intervención de las demás edificaciones está supeditada a un plan de manejo de recuperación del Ministerio de Cultura. El concejal Roberto Sáenz calificó como doble discurso el hecho de que la Administración de Bogotá no haya suspendido la licencia de construcción del proyecto Fontanar del Río, que pertenece a familiares del alcalde Gustavo Petro, y que sí haya tomado una decisión contra la urbanización Cerro Verde en el oriente de la ciudad. Para el concejal Roberto Sáenz genera suspicacias que el distrito no haya suspendido la licencia de construcción del proyecto Fontanar del Río en La Conejera, como sí hizo con el proyecto Cerro Verde en el oriente de la ciudad. Nadie ha comprendido en la ciudad por qué para La Conejera no se puede tomar una medida que sí se tomó para el caso de Cerro Verde. Según el cabildante, ambos casos violan zonas ambientales protegidas, pero las autoridades ambientales y de planeación no lo han querido ver así. Sí, hay un doble discurso, hay una discusión que nadie ha podido comprender y nadie nos ha podido aclarar. Una opinión similar tiene la Personería de Bogotá, entidad que decidió demandar la construcción del cuñado del alcalde Gustavo Petro en La Conejera y pedir que se detenga provisionalmente. Ser los que esperan los ciudadanos de los servidores públicos, que si se aplican las normas, se aplican indistintamente de quién sea el destinatario. La obra en La Conejera lleva detenida 110 días, pero no por órdenes administrativas o judiciales, sino por la protesta de los ciudadanos. El vicepresidente Germán Vargas Lleras anunció hoy que ya está definido el cronograma para la licitación de la segunda ola de vías de cuarta generación. Las obras tendrán un valor de 17 billones de pesos. El complemento de lo que se ha hecho para el proyecto vial más ambicioso del país tiene su largada oficial hoy 16 de enero. Todos los proyectos de la segunda ola, inversiones en las carreteras colombianas por 17 billones de pesos inician hoy. Hoy ya se publicó el pliego definitivo para Mar Cruz del Viso. El vicepresidente esboza algunas de las obras previstas. Vienen carreteras tan importantes como Santander de Quilichao Popayán en doble calzada, la doble calzada Bucaramanga Barranca Bermeja. Vienen Mar 1 y Mar 2, toda la conectividad de Antioquia hacia el Urabá. Proyectos que valen 3 billones de pesos. Los tiempos de construcción de estas obras están estipulados entre 3 y 4 años. En Medellín, Francisco Javier Sánchez, CMI, La Noticia. El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, alertó frente a la aparición de nuevas modalidades para la captación ilegal de dinero.
En varias ciudades del país se viene presentando la distribución de volantes de DMG, invitando a los ciudadanos a invertir sus ahorros. También se están realizando promociones a través de correos y voz a voz. Las captadoras también han migrado al Internet. A mecanismos más sofisticados, como por ejemplo las páginas de Internet, y hay que advertirle a los ciudadanos que se abstengan de participar en este tipo de operaciones, no solamente porque pueden ser defraudados en una forma muy grave. En 2014 se reportaron 5 intervenciones, en 2013 10 y en 2012 6. En la época de la crisis se intervinieron hasta 72 entidades. Tan pronto tiene información la superintendencia de la existencia de un mecanismo de captación ilegal de recursos del público, procede a la intervención y a la liquidación oportuna de este tipo de entidades. La Superintendencia Financiera y la DIAN enviaron una voz de alerta al encontrarse en dichos volantes los logos de las entidades. Es falso, eso es un engaño, las personas no pueden confiar. Alrededor de 12 marcas con el nombre de DMG se han utilizado por parte de los captadores ilegales. Los usuarios que contribuyan a promocionar también incurren en el delito. Si se vinculó y promocionó ante otras personas para que se vincularan, está siendo partícipe. La policía y la fiscalía están apoyando las investigaciones sobre las captadoras ilegales. Los exportadores colombianos ven en el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba como la puerta de entrada al mercado de la isla. Las exportaciones colombianas hacia ese país en 2013 sumaron $32.783.382. El año pasado bajaron y se ubicaron en $30.532.595. Los empresarios colombianos hace mucho frenaron su interés en ese mercado por desconfianza y temor. Los temores de algunos empresarios de que sean afectados en sus operaciones con Estados Unidos si hacen operaciones con Cuba también ha alejado a muchos de ese mercado. Pero el anuncio que sorprendió al mundo sobre el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos cambió el panorama. Pues mejora el clima, los temores de ser sancionados en los Estados Unidos por hacer negocios con Cuba desaparecerían. Ahora los exportadores colombianos tienen la oportunidad de llegar a ese mercado no solo con carbón y café, también confecciones, ropa de cama para hotelería y materiales de construcción. En cuanto a turismo, en 2013 viajaron a Cuba 30.913 turistas colombianos y en 2014 32.869, aumentó, mientras que los cubanos que llegaron al país fueron 3.923 el año pasado. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. En la última rueda accionaria de la semana, el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,32%. Canacol Energy fue la acción más valorizada del día, subió 10,22%. Odinsa fue la acción perdedora de la jornada, cayó 13,92%. La acción más transada del día fue Ecopetrol, movió 19.428 millones de pesos. Por su parte, el precio del dólar perdió 15 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado dólar-peso que regirá hasta el próximo lunes será de 2.383 pesos con 91 centavos. Los profesionales del cambio compran el dólar en promedio en 2.200 pesos y lo venden en 2.240. Un euro cuesta 2.741 pesos con 49 centavos. La libra de café colombiano cerró en Nueva York en $1,71. La libra de azúcar finalizó la semana en 15,33 centavos de dólar. Un barril de petróleo WTI cuesta $48,69. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.880 pesos. Polémica frase de Van Gaal sobre el Tigre Falcao. Ya volvemos. En Ecuador, una joven de 19 años fallece al someterse a una liposucción. ¿Hasta dónde llega el riesgo de hacerse una cirugía plástica? Después de comerciales con un experto lo hablaremos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y la frase del día la dio Van Gaal. Falcao debe demostrar todo lo que vale, es lo que dijo. Se viene un gran reto para el Tigre de contradecir al holandés. En Inglaterra todas las preguntas tienen que ver con la relación entre Louis van Gaal y Radamel Falcao García. Para el holandés, el Tigre tiene que demostrar en Manchester ser un jugador de élite. Él debería también demostrar ciertas cosas y que es un jugador que vale 95 millones. Eso es lo que tiene que demostrar. El adiestrador, cansado de los cuestionamientos sobre los pocos minutos de Falcao en cancha, se defendió de esta manera. Es siempre la misma explicación. Si un jugador cuesta 95 millones,
o 5.000 libras, no hay ninguna diferencia para mí. De los 23 partidos que el Manchester ha afrontado esta temporada, Falcao solo estuvo presente en 13, siendo titular en 7 oportunidades y marcando tan solo 3 goles. Al Samario le restan 17 partidos por Premier y la FA Cup para hacer que Van Gaal convenza a la directiva de pagar los 55 millones de euros que cuesta su pase. Humberto Grondona es el hijo del fallecido Grondona que dirigía la AFA, es el técnico de la Sub-20 de Argentina. Hizo varios cambios con respecto al partido que había goleado a Ecuador. Paraguay lo sorprendió hoy en el Sudamericano de Uruguay. Segunda fecha del Grupo A del Sudamericano Sub-20 y sorpresa grande. Paraguay se fue en ventaja muy temprano a los 6 minutos. Doble cabezazo en el área y gol de Iván Cañete para el 1-0. Durante los restantes 84 minutos Argentina lo intentó, pero al final fue victoria del equipo guaraní, que es líder de su zona con 6 puntos. Y un video inédito de los años 90 de Diego Maradona haciendo maravillas en un partido amateur deleitó al mundo del fútbol. The sun be filling up my eye angle. Bars be coming out hard, call me Titus Ramble. Never know if I'm gonna drop a tear or not. Asking God if the family prob ever gonna stop. This is how I see it. It's a lonely road. Music get my hopes up, think it's my only code. Actually need school to draw my thoughts away. When I talk about relationships, gotta thank you, Jay. Might go up and down, but you still there anyway. Always play FIFA, no worries, I'll let you win someday. Still, as this beat maker, I'm serious. Qué jugador era, por Dios. Mañana sábado, 6 de la tarde, hora colombiana, Atlético Nacional de Medellín y San Lorenzo de Almagro jugarán un partido amistoso, partido por una copa, ¿no?, en Miami. Nacional enfrentará mañana a San Lorenzo en Miami en el primer partido del año para los verdes. El grupo viajó con 22 jugadores a Miami. Finalmente el arquero Camilo Vargas no se hizo presente. Todavía falta tiempo y seguramente que el presidente y Víctor tratarán de cumplir, como lo han hecho hasta el momento, con los jugadores en las posiciones que nosotros hemos identificado que necesitamos. Esperemos que sea así. Sí, es un partido que para nosotros es muy importante seguir demostrando en qué nivel estamos a nivel internacional, entonces va a servir para dar ese punto de medida. Se espera el debut del paraguayo Pablo Ceballos, una de las contrataciones para esta temporada. Hacen parte también del grupo, entre otros, Franco Armani, Luis Neco Martínez, Elkin Calle, Daniel Bocanegra, Alcatraz García y Luis Carlos Ruiz. Y se disputó hoy la primera jornada del Mundial de Ciclismo Pista en Cali. Mañana habrá ya finales y comenzarán a repartir medallas. No fue bueno para Colombia el comienzo en la Copa Mundo de Ciclismo de Pista en la ciudad de Cali. En hombres y en mujeres, la delegación nacional quedó eliminada en las primeras pruebas de persecución para la clasificación el día de mañana en la final. En mujeres, Colombia fue novena. Clasifican las 8 primeras. China, Italia, Australia, Hong Kong, Alemania, Bielorrusia, Estados Unidos y Nueva Zelanda disputarán las medallas. En la prueba masculina, también el equipo colombiano quedó eliminado. Australia, Alemania, Dinamarca, Bélgica, Rusia, España y Gran Bretaña dominaron. La Copa Mundo de Ciclismo en Pista cuenta con la participación de 17 países. Lo que van a ver ahora enorgullece al Valle y a todo Colombia. En Roldanillo, Valle, se disputa el Mundial de Parapente. Disfruten de estas imágenes. A pesar de las dificultades climáticas que se presentaron en el norte del Valle durante la mañana, los 150 pilotos de diferentes países que participan del Campeonato Mundial de Parapente esperaron hasta las mínimas condiciones para competir en esta tercera jornada, ya que consideran este lugar uno de los más destacados en el mundo. Las condiciones de vuelo son inmejorables, el lugar es muy bueno, además coincide que Europa ahora está fría, evidentemente invierno no se vuela, pero igualmente es que es incomparable el lugar. Aunque están en la casa, el equipo colombiano sabe que están compitiendo con los mejores del mundo, por eso el trabajo ha sido importante en esta competencia mundial. Realmente se está volando muy rápido. Roldanillo es un lugar que presenta muy buenas condiciones de vuelo, entonces eso hace que los pilotos lo único en lo que tengan que pensar es en ir muy acelerados para ganar realmente la carrera. El Campeonato Mundial de Parapente se realiza cada 2 años y en esta ocasión está en Colombia, que se ha convertido en el mejor escenario para expertos en deportes extremos de todo el mundo.
Mañana culminará con la etapa Rosario-Buenos Aires el Rally Dakar. El catarí Al Attiyah será el gran ganador en carros y el español Marc Coma en motos. El argentino Orlando Terranova se impuso en la penúltima etapa del Rally Dakar, una jornada que terminó en Rosario y donde su compañero de equipo, el catarí Nasser Al Attiyah, lidera la competencia y es prácticamente el campeón. Terranova empleó 3 horas, 4 minutos y 6 segundos para el largo recorrido de 1024 kilómetros, 298 kilometrados. El segundo lugar fue para el ruso Vladimir Vasileyev. En la general, Al Attiyah le lleva 35 minutos a Giniel de Villiers, sudafricano que ocupa el segundo lugar. En motos, el triunfo correspondió al australiano Toby Price, que consiguió su primera victoria, mientras que Marc Coma sigue como líder. De no suceder nada extraordinario, Coma también se coronará campeón mañana. Para Coma será su 5º título en el rally. El domingo no se pierdan la telepolémica, 10:15 de la noche aquí por Canal 1. Acordate siempre, mira deporte, hace deporte, que tengan un gran fin de semana y los dejo en las manos del entretenimiento con Andreina. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde la clínica del doctor Ernesto Andrade. A propósito de la lamentable noticia del fallecimiento de una reina de belleza en Ecuador, cuando se sometía a una liposucción. Catherine Cando tenía 19 años y en octubre fue coronada como la reina de su natal Durán, una pequeña ciudad cercana a Guayaquil. Entre los premios que traía la corona estaban un automóvil 0 kilómetros, joyas, cosméticos y una cirugía estética. El médico de la clínica que patrocinaba el premio estético de inmediato se acercó a la nueva reina para recomendarle una lipoescultura abdominal con la que reduciría su cintura de 60 centímetros a 57, todo con el fin de que se fuera preparando para Miss Ecuador. La joven se negó en varias ocasiones al procedimiento, pero el médico insistió e insistió. Me dijo, mamá, la voy a dar a una persona que necesite una reconstrucción de labio leporino, de paladar hendido. Esas personas que sí necesitan, lo voy a dar. Cuando habló con el doctor, me viene con la noticia y me dice, mamá, es intransferible esa cirugía. Dice que la tengo que usar yo misma. Tras muchas presiones del médico y miembros del concurso, la joven Cando entró al quirófano para modificar sus medidas y nunca más salió. Los médicos en la sala de cirugía aseguraron que murió de un problema cardíaco. Sin embargo, la autopsia reveló otra cosa. Resulta que las causas de defunción establecen que es por un edema cerebral. La familia interpuso una demanda contra el médico y la clínica por mala praxis, mientras que Ecuador se declara de luto e invita a sus jóvenes a reflexionar sobre su salud y su bienestar. Por eso me encuentro en la clínica del doctor Ernesto Andrade, uno de los cirujanos plásticos más reconocidos del país. Con él discutimos esta noticia. Ella es Catherine Cando Cornejo, una reina de belleza ecuatoriana que perdió la vida mientras se sometía a una lipoescultura abdominal, uno de los procedimientos más comunes de la cirugía plástica. Siendo así, ¿por qué ocurren casos como los de Catherine? Todos los procedimientos quirúrgicos pues tienen un riesgo de mortalidad desafortunado muy pequeño que le tocó a ella. Aunque siempre existirá riesgo, lo más inteligente es minimizarlo. Es acudiendo siempre a un muy buen cirujano plástico que yo asumo pues que debe haber pasado aquí en una muy buena institución y de tal manera que tú puedes atenuar un poco los riesgos. Llevarlos a cero, desafortunadamente es imposible por ahora. Un escándalo que en el vecino país sigue dando de qué hablar. Esta es otra noticia del mundo del entretenimiento. ¿Alguna vez se ha preguntado qué es el aura? El aura es una capa que rodea cualquier ser vivo, que está con colores, que los colores pueden definir la persona. Todo lo que nos rodea es color, un idioma no verbal que puede ser descifrado a través de la terapia del aurasoma, que consta de 110 botellas con tonos de la naturaleza. Se eligen 4 y a partir de ellas se intenta llegar al equilibrio sentimental y emocional. La primera botella muestra su potencial. El potencial significa sus fortalezas, sus capacidades y también su misión de la vida. La segunda botella es una botella que muestra dificultades y bloqueos del pasado. La tercera es la botella del presente y la cuarta la del futuro. Somos los colores que elegimos y estos definen nuestras grandes necesidades. Violencia es el nombre de la ópera prima de Jorge Forero Mejía, colombiano que representará a nuestro país en el Festival Internacional de Cine de Berlín. El Festival Internacional de Cine de Berlín se encuentra entre los eventos más especializados del séptimo arte en el mundo y Colombia este año estará presente con la ópera prima de Jorge Forero, un film llamado Violencia. Es una película que no juzga a nadie, no juzga ni a las víctimas, no juzga a los victimarios, no justifica ninguna de las dos posiciones, sino que intenta abarcarlos como seres humanos complejos. El relato humano de 3 personas que viven en medio del conflicto, una película que no solo fue elegida por innovar en la narrativa. También es un sello
que habla de la calidad de la cinematografía que se está haciendo en Colombia, que no muchas veces es apreciada como debería ser. El Festival de Cine de Berlín del 5 al 15 de febrero. Hoy se izó oficialmente la bandera del Carnaval de Barranquilla, el primer evento del precarnaval. Mañana se dará lectura del bando que le da inicio a la antesala de las fiestas de febrero. Las costumbres y tradiciones del Carnaval de Barranquilla se movieron nuevamente. Este año la izada de bandera fue virtual, con las notas del himno de la ciudad interpretado por la banda folclórica del distrito. En pantalla gigante se mostró lo mejor del carnaval. Barranquilla está de fiesta, Barranquilla está feliz, Barranquilla está de carnaval. Centenares de actores se concentraron en la remodelada Intendencia Fluvial para marcar el inicio de 4 fines de semana de precarnaval, antesala a las fiestas de febrero. Las máscaras, las danzas y la cumbia volvieron a las calles de Barranquilla como símbolo de que Joselito resucitó. Hoy desde la clínica del doctor Ernesto Andrade me despido, deseándoles que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. Este será un año de grandes eventos internacionales en Bogotá. 2. Aparecen 2 nuevos cacaos en la Bolsa de Colombia. 3. Siguen los cambios en la diplomacia y el servicio exterior. 1, 2 y 3 al cierre. Estos son nuestros temas de hoy. 1. Arrancaron los preparativos para la realización del Congreso Mundial de Ciudades y Líderes Locales, que se realizará en el 2016 y que reunirá a 3.000 delegados de 120 ciudades de todo el mundo. Como antesala a la gran cumbre, se realizará en Bogotá 3 eventos de gran dimensión internacional. El primero será la cumbre sobre el cambio climático, que reunirá delegaciones de los 20 países de América Latina. El segundo es el panel sobre la Agenda Urbana Internacional. Y el tercero, la Cumbre Internacional de Paz y el Comité de Ciudades Seguras. A falta de pan, buenas son tortas, dirá el alcalde Petro en los últimos meses de su administración. 2. 2 cacaos, los grandes ganadores en la bolsa. La Bolsa de Valores de Colombia está a punto de publicar la actualización de uno de sus índices más importantes, el de capitalización o Colcap, que mide el comportamiento de las 20 acciones más líquidas, es decir, aquellos papeles que pueden transformarse rápidamente en dinero contante y sonante. A finales de este mes se publicará la actualización de este índice. ¿Saben quiénes serán los grandes ganadores? 2 pesos pesados. El grupo empresarial antioqueño con su acción de Bancolombia, que tenía un peso del 15% en el índice Colcap y que ahora tendrá el 20%. El otro gran ganador será el Grupo Aval, cuya acción tenía un peso del 2,6% y pasa a tener el 4,5%. En consecuencia, las 2 acciones, Bancolombia y Aval, serán los nuevos cacaos de la Bolsa de Colombia. 3. Hace algunos días les anticipé que venían muchos cambios en el servicio diplomático y se dan poco a poco. Hay nuevo vicecanciller, es el actual director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, Francisco Echeverry Lara, quien será viceministro para Asuntos Multilaterales en reemplazo de Carlos Morales Echeverry. Tiene una amplia experiencia en la diplomacia. Fue primer secretario en la embajada ante la OEA, ministro consejero ante la Casa Blanca y ministro plenipotenciario de la carrera diplomática. Suenan también vientos de cambio en la embajada en China. El ex viceministro de Comercio y expresidente de ANATO, Óscar Rueda, es firme candidato a ocupar el cargo. Reemplazaría al actual embajador Tito Saúl Pinilla. Rueda es hoy secretario general del partido de la U y está muy avanzado en sus clases de mandarín. Hasta el lunes, que descansen. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos el lunes como siempre en CMI, La Noticia.